Lo que está mal en el mundo. Gilbert K. Chesterton. Autoridad inevitable. Pero aquí la única cuestión importante es que no se puede evitar de ningún modo la autoridad en la educación. No es tanto, como dicen los pobres conservadores, que la autoridad parental deba mantenerse, sino que no se la puede destruir. El señor Bernard Shaw dijo una vez que odiaba la idea de formar la mente de un niño. En ese caso, mejor hubiera sido que el señor Bernard Shaw se colgase, pues odia algo inseparable de la vida humana. Solo he mencionado la educación y la exteriorización de las facultades a fin de señalar que ni siquiera ese truco mental nos salva de la inevitable idea de la autoridad parental o escolástica. El educador que extrae es tan arbitrario y coercitivo como el instructor que inculca, pues extrae lo que le parece. Decide lo que debe ser desarrollado en el niño y lo que no. No extrae, supongo, la descuidada facultad del engaño. No dirige, al menos de momento, con tímidos pasos, una tímida habilidad para torturar. El único resultado de toda esta pomposa y precisa distinción entre el educador y el instructor es que el instructor pincha donde le apetece y el educador tira de donde quiere. Se ejerce exactamente la misma violencia intelectual sobre la criatura que es pinchada que sobre la que es tironeada. Ahora bien, debemos aceptar la responsabilidad de esta violencia intelectual. La educación es violenta porque es creativa porque es humana, es tan imprudente como tocar el violín, tan dogmática como hacer un dibujo, tan brutal como construir una casa. En resumen, es todo lo que es una acción humana, es una interferencia con la vida y el crecimiento. Después de esto, resulta una cuestión trivial e incluso jocosa decir que este tremendo torturador, el hombre artista, mete las manos dentro de nosotros como un boticario o la saca como un dentista. La cuestión es que el hombre hace lo que quiere. Reclama el derecho a controlar a su madre naturaleza. Reclama el derecho a convertir a su hijo en el superhombre a su imagen. Si decae en esta actividad creativa de hombre, toda la valiente maniobra que llamamos civilización vacila y se desmorona. Ahora bien, la mayor parte de la libertad moderna es en el fondo miedo. No es que seamos demasiado simples como para soportar reglas, sino más bien que somos demasiado tímidos para soportar responsabilidades. Y el señor Shaw y gente como él son muy dados a encogerse ante esa espantosa y ancestral responsabilidad con la que nuestros padres nos comprometieron cuando dieron el salvaje paso de convertirse en hombres. Me refiero a la responsabilidad de afirmar la verdad de nuestra tradición humana y transmitirla con voz autoritaria y firme. Esa es la eterna educación, estar seguro de que algo es lo bastante seguro como para atrevernos a decírselo a un niño. Los modernos huyen en todas direcciones de este deber tan audaz y su única excusa es, por supuesto, que sus modernas filosofías están tan a medio coser y son tan hipotéticas que no pueden convencerse a sí mismos lo bastante como para convencer a un bebé recién nacido. Esto está relacionado naturalmente con la decadencia de la democracia y es una especie de cuestión separada. Baste con decir aquí que cuando digo que deberíamos instruir a nuestros niños, me refiero a que deberíamos hacerlo, no que deberían hacerlo el señor Sully o el profesor Earl Barnes. El problema en muchas de nuestras modernas escuelas es que el Estado, al estar controlado de manera tan especial por unos pocos, permite que caprichos y experimentos entren de cabeza en las clases, aunque aún no hayan pasado por el Parlamento, la casa pública, la casa privada, la iglesia o el mercado. Obviamente,
Deberían ser las cosas más antiguas las que se enseñen a la gente más joven. Las verdades seguras y experimentadas que se enseñan primero al niño. Pero en la escuela de hoy el niño tiene que enfrentarse a un sistema que es más joven que él mismo. El vacilante niño de 4 años tiene en realidad más experiencia y ha gastado más el mundo que el dogma que tiene que admitir. Muchas escuelas presumen de tener las últimas ideas en educación cuando en realidad no tienen ni la primera idea, pero la primera idea es que incluso la inocencia, por divina que sea, puede aprender algo de la experiencia. Pero esto, como he dicho, se debe únicamente al hecho de que estamos gobernados por una pequeña oligarquía. Mi sistema presupone que los hombres que se gobiernan a sí mismos gobernarán a sus hijos. Hoy todos usamos las palabras educación popular, queriendo significar educación del pueblo. Me gustaría poder usarlas cuando quiero decir educación por el pueblo. La cuestión urgente en este momento es que esos expansivos educadores no eviten la violencia de la autoridad una pulgada más que los viejos maestros de escuela. El viejo maestro de pueblo pegaba a un niño por no estudiar gramática y le manda al patio a jugar a lo que quiera, o a nada si lo prefiere. El moderno maestro científico le persigue por el patio y le obliga a jugar cricket, porque el ejercicio es muy bueno para la salud. El moderno doctor Busby es médico además de doctor en divinidad. Puede decir que la bondad del ejercicio es evidente, pero debe decirlo y lo dice con autoridad. En realidad no puede ser evidente o nunca habría podido ser obligatorio, pero en la práctica moderna este es un caso menor. En la práctica moderna los educadores libres prohíben muchas más cosas que los educadores a la vieja usanza. Una persona a la que le gusta la paradoja, si es que puede existir una criatura tan desvergonzada, podría sostener con cierta plausibilidad respecto de toda nuestra expansión desde el fracaso del francopaganismo de Lutero y su situación por el puritanismo de Calvino, que toda ella no ha sido una expansión sino el encierro en una prisión, de modo que se han ido permitiendo cada vez menos cosas hermosas y humanas. Los puritanos destruían imágenes, los racionalistas prohibieron los cuentos de hadas. El conde Tolstoy prácticamente publicó una de sus encíclicas papales contra la música y he oído hablar de educadores modernos que prohíben a los niños jugar con soldaditos de plomo. Recuerdo un débil hombrecillo loco que se me acercó en una velada socialista o un lugar parecido y me pidió que usara mi influencia. ¿Tengo yo alguna influencia? Contra las historias de aventuras para los niños. Parece que fomentan el ansia de sangre, pero no importa. Uno debe mantener la calma en esta casa de locos. Solo necesito insistir aquí en que esas cosas, aunque solo sean una privación, son una privación. No niego que las viejas prohibiciones y castigos eran a menudo idiotas y crueles, aunque lo son mucho más en un país como Inglaterra, donde en la práctica solo un hombre rico decreta el castigo y solo un hombre pobre lo recibe, que en países con una tradición popular más clara como Rusia. En Rusia los azotes los dan a menudo los campesinos a otro campesino. En la Inglaterra moderna los azotes solo pueden aplicárselos en la práctica los caballeros a los hombres muy pobres. Así pues, hace solo unos días un chico pequeño, hijo de pobres por supuesto, fue condenado a ser azotado y a 5 años de cárcel por haber cogido un trocito de carbón que los expertos valoraron en 5 peniques. Estoy totalmente del lado de esos liberales y humanitarios que han protestado contra este casi bestial ignorancia sobre los niños. Pero creo que es bastante injusto que esos humanitarios que disculpan a los niños por ser ladrones, los denuncien por jugar a los ladrones. Creo que los que entienden que un golfillo juegue con un trozo de carbón podrían entender en un estallido repentino de la imaginación que jugase con un soldadito de plomo. Para resumirlo en una sola frase,
creo que mi débil hombrecillo loco podría haber entendido que hay muchos niños que preferirían ser azotados y azotados injustamente a ser despojados de sus historias de aventuras.